El 2020 fue un año que lo cambió todo. Nada de lo que pensábamos que iba a ser terminó siendo. Fue un año que cambió nuestros esquemas, que volteó patas arriba al mundo y definitivamente nos trastocó la vida. Para bien, para mal, es un caso de cada quien. En general, sabemos que al mundo no le fue muy bien. Sin embargo, cómo nos las arreglamos en ese periodo es fundamental. Ahora bien, llegó el 2021. En Venezuela está este dicho que dice año nuevo, vida nueva. Pero, ¿hasta qué punto es realmente posible hacer esto? ¿Hasta qué punto podemos hacer borrón y cuenta nueva de nuestra vida? Sobre esto hemos hablado en otros episodios, pero ¿qué nos dejó el 2020? ¿Qué aprendimos de este año? ¿Y cómo encaramos ese año 2021? Sobre eso, este episodio 46 que inaugura la nueva temporada de Fuera de Consulta. Vamos. Tal como hablábamos en la parte anterior, venimos de un año 2020 que cambió todo. Y digo cambió todo porque no estábamos preparados. Algunos habían anticipado la posibilidad de que nos enfrentáramos a una pandemia y que el mundo debía tomar cuidado. Evidentemente esa gente no se le escuchó a tiempo y después cumplen como ese efecto de profetas. Pero sin meterme en detalle, creo que es clave decir que sí, nadie podía anticipar que este año iba a ser lo que fue. Nos quedamos en casa, las relaciones se transformaron, pasaron a darse a través de pantallas, de Zoom. A la mayoría de los países del mundo les tocó cuarentena. En Venezuela nos tocó lo que ya veníamos trayendo más la cuarentena. Luego la gente pareciera que decretó que la cuarentena, que el COVID se acabó, aunque el COVID sigue en el mundo. Y bueno, y así va, ¿no? Un poco las cosas. Quiero hacer y dedicar unos minutos a hacer un pequeño recuento de lo que fue el 2020, porque pienso que es fundamental siempre pensar de dónde venimos. Y no quiero con esto hacer un recuento de hechos, fíjense, inclusive me planteaba la idea de decir, bueno, ¿cuáles fueron desde mi perspectiva los eventos que marcaron ese año? Pero fueron tantas cosas que definitivamente creo que es muy difícil poder resumirlo todo. Y creo que más allá de los eventos individuales que a cada uno nos pueden haber ocurrido o a nivel global, sobre todo tenemos que pensar, es un poco lo que pudimos haber aprendido o no. Porque más allá de esas pendejadas ligeras que se dicen en redes sociales sobre autoayuda, sobre coaching y tal, y no tengo nada en contra de que la gente consuma herramientas que le sirvan o que haya otras personas que compartan su experiencia. No, de lo que sí estoy definitivamente y rotundamente en contra es cuando pretendemos simplificar la vida a fórmulas genéricas que le resulten a todo el mundo. Ahí sí, mire, no importa lo que usted haga, no importa el campo de la actividad vital a la que te dediques. Si tú generalizas en fórmulas sencillas, aparentemente mágicas, que son para todos, ya para mí está descalificado, porque la vida es compleja. Y si algo nos enseñó este año es eso. Hay una complejidad en la vida que no podemos desconocer. Entonces, creo que hay un mensaje como esparcido de si tú quieres, tú lo puedes, si tú quieres, tú lo decretas, si tú lo decretas, sucede. Y bueno, evidentemente la vida es mucho más retadora, pero a pesar de eso, yo sí creo en que la forma en que nosotros encaramos las dificultades marca un cambio drástico en los posibles resultados que vienen detrás de esto. A ver, siempre podemos tener problemas en la vida y de hecho
creo que hay que aprender a convivir con el caos. En algún momento le dedicaré un episodio enterito al tema del caos, que es un tema que me apasiona. Pero, volvamos al punto. Siento que nosotros podemos mirar los problemas como limitaciones y en esa medida que los miramos como limitaciones, bueno, nos quedamos un poco sufriendo, rumiando, martirizándonos, bueno, viéndonos afectados porque definitivamente hay problemas que trastocan nuestra vida. Pero, y esto es una opinión súper personal, cuando yo miro el problema, ni siquiera me voy a atrever a decir como una bendición, es una cosa de cada quien, como una oportunidad de aprendizaje. Muchas veces los problemas son oportunidades no electivas, ¿sí? Es decir, no decidí de pronto, y eso habría que verlo, porque a veces inconscientemente tomamos decisiones, o a veces inconscientemente nos involucramos en cosas, o conscientemente nos metemos y después nos hacemos los locos, pero partamos de la idea de que un problema imprevisto es algo que yo no calculé. Y que como no lo calculé, bueno, en el fondo no es como cuando yo voy y me apunto a una clase universitaria sobre un tema. Es decir, yo estoy decidiendo que quiero aprender sobre esto. A veces los problemas son situaciones que nos ponen frente a nosotros la oportunidad de aprender, pero sin haber pedido aprender. Y bueno, y nosotros tenemos ahí como el desafío de decir, ya, ajá, y entonces, ¿qué hago con ese aprendizaje? O sea, ¿qué hago con eso? Porque hay una situación que voy a tener que resolver, una situación de la que me voy a tener que ocupar. Y yo tengo dos opciones. O aprendo de lo que esta situación me está presentando y yo obtengo una ganancia a pesar de la limitación, o sencillamente mando todo al carajo, lo ignoro, dejo eso a un lado y sigo mi vida sin aprender, donde el problema me limita, donde igual voy a tener que hacerle frente a las consecuencias de lo que sea que esa situación me presente, pero si yo sigo la vida sin haber aprovechado esa oportunidad, entonces el saldo, al menos como yo lo entiendo, va a ser esencialmente negativo. ¿Y por qué va a ser esencialmente negativo? Bueno, porque definitivamente solo me quedó el problema y no pude extraer algo positivo, algo beneficioso para mí. Por esto, y hago todo este dibujo de esta situación, para decir que para mí el año 2020 fue un año de aprendizaje, un año en el que no pedimos la posibilidad de enfrentarnos a todo esto, pero nos tocó, llegó, tú lo quieras o no, tú lo hayas decidido o no, el COVID, la pandemia, la crisis global, la emergencia mundial, te tocó. Hay a quienes le tocó de manera más directa, perdieron familiares, perdieron sus empleos, vieron desmejoradas sus condiciones de vida y hay inclusive algunos temerarios que en medio de todo esto lograron reinventarse, lograron ingeniárselas y sencillamente crecieron, paradójicamente crecieron. Es evidente que no todo el mundo pudo crecer en este tiempo, porque como lo digo, no basta con que tú quieras y ya, tienen que conjugarse también otros factores para que eso suceda. Pero la gran interrogante, al menos para mí, para valorar el 2020 o tu 2020, mejor dicho, porque el 2020 fueron una sucesión de eventos. Ahora, tu 2020, para valorarlo, creo que tienes necesariamente que preguntarte qué aprendí. Aprendí. ¿Qué pude cambiar de mi vida? ¿Qué pude cambiar de mi forma de relacionarme? ¿Cómo cambió mi perspectiva? ¿Qué habilidades nuevas desarrollé? Si me doy cuenta que sigo siendo más o menos el mismo, bueno, quizá la valoración del año no sea necesariamente la mejor. Pero aún así te digo, y les digo a todos quienes conforman esta maravillosa comunidad de Fuera de Consulta, creo que si lograste mantenerte, ya ahí hay una ganancia. Mantenerse en el 2020 es complejo. No hablo del tema económico, para eso hay gente que sabe más que yo. Hablo del tema de salud mental, porque si algo nos mostró también la pandemia, no solo es cuán frágiles son nuestros cuerpos y lo vulnerables que estamos, sino cuán vulnerables somos emocionalmente.
cuánto nos necesitamos, cuánto necesitamos de un abrazo, cuánto necesitamos del afecto, cuánto necesitamos del cariño, cuánto necesitamos de la presencia de otros en nuestras vidas. Y esto definitivamente tiene que llamar nuestra atención. Y tiene que llamar nuestra atención porque mantenernos emocionalmente sanos en el 2020 requirió un esfuerzo tremendo. Todos debimos haber pasado, o la mayoría pasamos seguramente por crisis, por momentos de angustia, por ansiedad, un montón de situaciones. Sin embargo, al cierre del año, sí, nos mantuvimos más o menos, nos preservamos, pudimos navegar esto, yo creo que vale la pena reconocerlo. Ahora bien, a partir de ahí, toca entonces pensar qué aprendimos. Yo voy a compartir con ustedes algunos de mis aprendizajes o de las lecciones que a mí me dejó el año 2020. La primera de ellas es, como les decía hace un momento, la vulnerabilidad. Cuán vulnerables somos y hacernos conscientes de nuestra vulnerabilidad es clave. Porque cuando nos reconocemos vulnerables, nos cuidamos. Pero también aceptamos que aún cuidándonos, no eliminamos el riesgo. Nunca hay riesgo cero. Y les cuento, yo apenas empezó la pandemia, tomé todas las medidas. Tenía la máscara, el guante, la super máscara, la recontra máscara, antibacterial, jabón, todas las medidas. No salí de casa, aunque tenía amigos que salían, que se reunían, yo no lo hacía. Pasé meses sin ver a mi mamá, tomé todas las medidas. E igual a mi esposa y a mí nos dio COVID. Nos dio, afortunadamente lo pasamos leve, con síntomas leves, gracias a la atención que nuestros amigos médicos nos ofrecieron, lo pasamos leve en casa y nos recuperamos. Pero yo en un momento estaba como muy molesto porque decía, bueno, ya va, o sea, yo hice todo para cuidarme y conozco gente que no hizo prácticamente nada para cuidarse y a mí me da COVID, a esta gente no. Sin embargo, ahí es donde viene el tema. No puedes dejar tu salud y tu bienestar al azar. No puedes dejarlo en manos de cualquiera, no puedes dejarlo de cualquier manera. Te toca cuidarte. Y sobre todo te toca cuidarte porque aún cuidándote estás en riesgo. Lo cual quiere decir que si no tomas medidas, bueno, lo que puede pasar es brutal. Porque no hay garantía. No hay garantías de que podamos estar ilesos frente a esto. No hay nadie que pueda ser invulnerable a lo que está sucediendo. Por lo tanto, toca cuidarnos y cuidar de los otros. Y esto también nos regresa una posición, creo que, de humildad al reconocer que no somos el centro del universo y que no somos invulnerables y que nos toca cuidarnos y que nos toca entender que el otro que está a nuestro lado también necesita ser cuidado. Esa es una de las lecciones. La segunda, y esto, oye, sacudió mis bases porque yo soy un tipo bien organizado y de pronto todo lo que uno podía planificar se veía trastocado. Entonces, no quiere decir con esto que hay que improvisarlo todo, ni mucho menos, pero cómo poder ir viviendo con lo que va sucediendo momento a momento. Planificar en los términos posibles, entendiendo que esos planes pueden cambiar en cualquier momento, no aferrándonos de manera firme a estos planes, sino entendiendo que los planes son eso, planes que pueden cambiar sobre el camino y que nos toca a veces hacerlos un poco más cortos. El tercer aprendizaje es cómo lidiar con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es como la gran palabra detrás de todo esto, porque implica que no sabemos lo que va a pasar, pero creemos que eso que va a pasar potencialmente va a ser negativo. Y bajo esa premisa, entonces nos toca a nosotros a qué hacemos, porque además el futuro no ha llegado, está por llegar, pero tampoco podemos decir, bueno, solo me concentro en lo de ahorita, porque evidentemente hay que tomar previsiones, pero en ese difícil balance, cómo también nos reconectamos con lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo nos reconectamos con nuestros semejantes, con lo que tenemos al lado, con nuestra vida, cómo
Además, la mejor manera de encarar el futuro es ocuparnos de lo que está pasando aquí, porque la paradoja del futuro es que pensando en él, preparándonos para él, por lo general nos perdemos lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo cambiamos la perspectiva para tratar de gestionar lo que puedo gestionar? Asumiendo nuestros límites. Y creo que los límites también, como un quizá cuarto elemento, son clave porque el trabajo se metió en la casa, el teletrabajo, empezamos a trabajar ahora muchas más horas de las que estábamos trabajando para quienes pudimos conservar nuestros empleos de manera remota. Nos tocó hacer un montón de cosas, reinventarnos, pero llega un momento en que también toca decir, ya va, ya va. Sí, esta es la nueva realidad y ya dejó de ser una cosa así como circunstancial. Lo normal ahora es esto. Entonces, bueno, frente a ese nuevo normal, como yo también aprendo a decir, en este momento no, con esto no puedo, o mira, sí, sí puedo, pero la semana que viene, o en este o cual momento. ¿Por qué? Porque como seres humanos muchas veces tenemos como el gran temor terrible de que si decimos no, nos van a dejar de querer, nos van a negar oportunidades, nadie nos va a hablar y bueno. Y acá creo que hay que entender que la vida no tiene que ser un tren de un único viaje, porque los trenes pasan más de una vez. Y si no pasara nuevamente, bueno, con eso nos las vamos a tener que ver, pero habría que preguntarse si yo estoy dispuesto a pagar el precio de decir sí a todo y quedarme a merced del otro. Como psicoanalista pudiera decir que siempre estamos en relación con ese gran otro, sí, pero yo estoy dispuesto a complacer a ese gran otro siempre. Además, sin ninguna garantía de devolución. Bien, creo en ese sentido también que la quinta cosa que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la importancia del autocuidado. ¿Qué tiempo dedico para mí? Y no lo hablo desde esta mirada ahora como tan centrada en uno mismo, en una cosa medio narcisista, de mi propio placer. No, no, no solo eso, sino realmente qué estoy haciendo por mí. Es decir, me tomo un momento para descansar, para meditar, para hacer ejercicio, para compartir, porque en la cotidianidad pareciera que para eso no hay tiempo, pero sí tenemos tiempo para perder en contenidos que a lo mejor no siempre nos aportan algo. Vean, métanse en sus celulares y vean el tiempo en pantalla, cuánto tiempo pasan consumiendo contenidos, pero no se toman ese tiempo para, aunque sea media hora al día de ejercicio, media hora al día de meditación o de lectura o de otras prácticas. No quiero decir que no sea sabroso, chévere compartir o consumir algunos contenidos. Fíjense que quienes están escuchando este episodio ahora mismo, si tú lo estás haciendo, estás consumiendo un contenido digital, pero bueno, esperaría yo que fuera un contenido que te agrega valor, que te agrega algo a tu vida. Pero, insisto, creo que hay que encontrar y crear esos espacios de tiempo para preservarnos. Nos parece lógico con un carro que hay que llevarlo a hacer ese servicio, que ese servicio y ese mantenimiento es clave porque si no el carro se va a dañar. Pero no pensamos en el mantenimiento y en el servicio que debemos hacer a nosotros, que nos debemos, ese cuidado que nos debemos como personas y que nos merecemos para vivir bien, ¿sí? Para vivir sin sufrimiento, para vivir de una manera plena. Bien, estas son como 5 cosas que a mí me dejó el 2020. Pero voy a la pregunta con la que comenzábamos el episodio. Ciertamente podemos comenzar un año nuevo como una vida nueva. Si ya sigues este episodio, este podcast, probablemente sabrás que en general creo que no hay tal cosa como borrones y cuentas nuevas. Creo que venimos de una vivencia, venimos de una experiencia y no nos podemos dar el lujo de descartar lo que hemos vivido. Por tanto, podemos emprender nuevas formas de vivir, pero no una vida nueva. Porque nuestra vida viene cargada de lo que hemos sido, de lo que hemos aprendido y de lo que somos. Y con esas herramientas,
con esa vivencia, con ese bagaje, es que vamos a encarar el año nuevo. ¿Podemos pensar nuevas formas de vivir? Claro que sí, bienvenidas las nuevas formas de vivir. Ojalá podamos todos incorporarlas. Una vida nueva requiere volver a nacer. Y eso ya entra en el terreno de las especulaciones metafísicas. Y si usted cree o no cree en eso, es un problema de cada quien. Ahora bien, encarar el año con nuevos hábitos, encarar el año con nuevas maneras de relacionarse, es una aspiración legítima. Pero no viene con un cambio en el calendario, no viene con una única decisión. Implica pagar el precio de los cambios, de las renuncias, porque toda elección implica una pérdida. Supone esto asumir cotidianamente la toma de decisiones, el esfuerzo, pero no tiene por qué ser además visto como un esfuerzo siempre en clave de sufrimiento, porque también de esto se va a desprender probablemente bienestar o mejoras en nuestras condiciones. Ahora, lo que sí hay que entender es que es un proceso cotidiano, es un proceso del día a día, de decisión por decisión, y en el cual podemos tropezar en el camino, pero si tenemos claro hacia dónde queremos ir, podemos rectificar ese rumbo y avanzar. Es como una dieta. Si usted hace una dieta y ya al primer tropiezo que tienes con la dieta lo abandonas, efectivamente vas a estar igual o peor que antes. Si en el proceso de esa dieta te saliste en una comida, bueno, lo importante es que en la siguiente retomes. No para demostrarle nada a nadie, sino para poder generar ese cambio que tiene que ver contigo. Entonces, quiero cerrar este episodio diciéndoles que los propósitos, las resoluciones de año nuevo no son para demostrarle nada a nadie, sino para cambiar aquello que valga la pena cambiar. Si tus propósitos y tus resoluciones son para demostrarlos en redes sociales, probablemente vas a seguir siendo la misma persona con los mismos hábitos y con la misma vida que llevabas el año pasado, con los retos que nos trae este 2021. Entonces, vive para ti. Comparte lo que te dé la gana en redes sociales, es válido. Pero pregúntate qué es lo que pesa más, si el like o efectivamente el deseo de vivir la vida. Bien, esto es todo por este episodio número 46 de Fuera de Consulta. Los esperamos con muchas ganas en nuestro canal de YouTube, Fuera de Consulta, en nuestro Instagram, Fuera de Consulta, Twitter, igual. También pueden seguir mis redes personales, @AbelSarayo en Instagram y en Twitter, donde vamos a estar compartiendo también siempre contenidos, reflexiones y demás. Bienvenido este 2021, bienvenidos ustedes a este espacio que seguiremos alimentando a lo largo del año. Nos vemos en una próxima oportunidad.